Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este miércoles 20 de enero. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Gracias por informarse con las noticias de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. La agencia noticiosa de hoy está marcada por el cambio en la presidencia de Estados Unidos, con el fin de la era Donald Trump y la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca. También hay mucha información nacional, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. Con un discurso de 21 minutos, Joe Biden se convirtió oficialmente en el presidente número 46 de los Estados Unidos. Hizo un llamado a la unidad nacional. El gobierno de la República asegura que con la implementación de la Ley de Empleo Público podrían ahorrarle al país unos 510 mil millones de colones del Producto Interno Bruto. Los fuertes vientos provocados por el empuje frío número 12 pusieron a correr a los bomberos, con más de 95 emergencias reportadas por cortocircuitos, caída de árboles y rótulos. En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz atendieron más de 40 averías. El Bambi tiene a disposición este año 96.450 millones de colones para otorgar unos 9.500 bonos de vivienda para la clase media. Si este año piensa comprar casa, analice todas las opciones del mercado. En las informaciones internacionales, una explosión de gas por unos trabajos en una caldera fue lo que provocó el desplome de una importante parte de un edificio en el centro de Madrid. Las autoridades reportaron al menos 3 personas fallecidas. Hoy martes, el demócrata Joe Biden fue finalmente investido como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Su llegada a la Casa Blanca se dio en medio de una ceremonia muy emotiva, pero a la vez cargada de enorme tensión por un férreo operativo de seguridad que buscó prevenir hechos de violencia como los que ocurrieron en el Capitolio hace pocos días. El nuevo presidente de Estados Unidos hizo un llamado a la unión del país y aunque el presidente saliente Donald Trump rompió el protocolo y no le dio una felicitación personal, los mensajes de líderes internacionales no se hicieron esperar. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States. Y ahora va a hacer su entrada Jr. Joe Biden. La democracia ha prevalecido, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso inaugural el miércoles en Washington, saludando un día de esperanza para el país y prometiendo gobernar para todos los estadounidenses. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. Se ha escuchado la voluntad del pueblo, dijo minutos después de prestar juramento para convertirse en el 46º presidente de Estados Unidos. El flamante mandatario demócrata habló en las escalinatas del Capitolio, testigo hace 2 semanas de escenas de violencia sin precedentes, mientras el Congreso certificaba la victoria de Biden en las elecciones de noviembre. Durante su discurso de 21 minutos, Biden también urgió a la unidad nacional para superar las múltiples crisis que enfrenta el país, profundamente polarizado en lo político y azotado por la pandemia del coronavirus, que deja ya más de 400,000 muertos y una economía en recesión. Biden, de 48 años, juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema. Momentos antes, Kamala Harris hizo historia como la primera mujer y primera persona negra con raíces en el sur de Asia en convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos. La ceremonia se realizó bajo fuertes medidas de seguridad ante amenazas de nuevos actos violentos. Las felicitaciones al nuevo mandatario no se hicieron esperar. Uno de los primeros fue el expresidente Barack Obama,
quien a través de su cuenta en Twitter escribió: "Felicidades a mi amigo, el presidente John Biden. Este es tu tiempo". Con aires ya más políticos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pidió al nuevo presidente reforzar la alianza entre Israel y Estados Unidos para enfrentar desafíos comunes como la amenaza israelí. "Estoy impaciente de trabajar con usted para reforzar la alianza de Estados Unidos e israelí, para continuar extendiendo la paz entre Israel y el mundo árabe y enfrentar desafíos comunes, empezando por la amenaza que representa a Irán", declaró Netanyahu en el video de felicitación. Por su parte, Rusia espera un diálogo más constructivo en temas armamentistas. "Esperamos que el nuevo gobierno estadounidense mostrara una posición más constructiva en el diálogo con nosotros sobre la prolongación del Tratado de New START que limita los arsenales nucleares de las dos potencias", indicó la diplomacia rusa. El Papa Francisco también envió un mensaje al nuevo presidente animándolo a buscar la reconciliación y la paz. El mandatario Carlos Alvarado de Costa Rica también publicó vía Twitter su mensaje de apoyo a la nueva era de Biden. El traspaso de mando en la Casa Blanca es hoy la noticia internacional del día. Y más allá de la importancia estratégica que tiene para todos los países del mundo las decisiones que toma el inquilino de la Oficina Oval, el fin de la presidencia de Donald Trump marca un momento bisagra en la historia de los Estados Unidos. ¿Cuántos cambios impulsará finalmente el presidente Joe Biden? ¿Cómo afectarán esos cambios a los ciudadanos de Estados Unidos, incluyendo a los millones de migrantes hispanos que viven allí? ¿Cómo queda el Partido Republicano luego de esta presidencia? Para analizar estas preguntas, invité al politólogo costarricense radicado en Austin, Texas, Alfonso Rojas, y al representante del Partido Republicano en Costa Rica, Oscar Moore. Buenas noches a ambos. Comencemos con Alfonso. Hoy comienza una era distinta en los Estados Unidos. ¿Cómo anticipás que será esta nueva etapa con Joe Biden y Kamala Harris en el gobierno? ¿Qué diferencias ves con la anterior? Bueno, a juzgar por lo que sucedió hoy, por lo que promovió el presidente Biden hoy por medio de órdenes ejecutivas, va a haber un rechazo contundente a las políticas promovidas por la administración de Donald Trump, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, el regreso al Tratado de París, la eliminación de la prohibición de musulmanes del ingreso a Estados Unidos, detuvo la construcción del muro migratorio que Donald Trump estaba promoviendo, se trajo abajo algunas de las regulaciones, o más bien de la eliminación de las regulaciones ambientales que Donald Trump había prohibido, así como moratorias a desahucios y a créditos estudiantiles. Entonces hay una diferencia muy marcada con la política de Donald Trump y que vamos a ver en los próximos días cómo se manifiesta eso en los proyectos que van a pasar en el Congreso, en particular el apoyo económico producto de los daños de la pandemia. Señor Moore, buenas noches. ¿Cómo queda el Partido Republicano luego de esta presidencia tumultuosa y controversial de Donald Trump? Bueno, buenas noches a todos. Un gusto de saludar a todos los asistentes a las noticias de Canal 13, a don Alfonso y a don José Carlos. Un saludo caluroso. Bueno, tenemos que entender que el Partido Republicano por una vez en la vida puso a un no político como presidente y realmente ganamos. Lo que queríamos era volver a América grande nuevamente por medio de un economista que supiera hacer plata, no un político que lo único que hacía era gastarla, como hizo Obama, ¿no? Las políticas diferentes del presidente Trump tenían que ver con la manera de hacer Estados Unidos grande económicamente, no políticamente. Y por supuesto, pues la oposición fue enorme, aunque los logros fueron grandísimos y enormes, y la mayoría de las promesas de campaña que hizo el presidente Trump pues se cumplieron, incluyendo el tratar de conseguir la paz para Israel en el Medio Oriente
que fue un logro que nadie lo había conseguido. Tenemos que entender también que el Partido Republicano es un partido muy fuerte, muy grande, muy poderoso en cuestión de políticas internacionales, un partido que está muy dedicado a que el pueblo americano prospere, y pues el nacionalismo del presidente Trump se hizo manifiesto con todas sus políticas para hacer de que primero los americanos y luego el resto del mundo. Y esa es la política de un no político que llegó a la presidencia a crear una fuerte economía para que todos los americanos pues volvieran a tener una mejor vida en Estados Unidos. Ahora volvemos un poco sobre este tema porque la visión que se tiene desde fuera parece no coincidir con ese panorama que usted describe. Alfonso, Biden y Harris se encuentran una Norteamérica profunda y agriamente dividida, con sectores ultraviolentos que tienen un mínimo apego democrático. En tu análisis, ¿podrán unificar o cohesionar a Estados Unidos en estos 4 años? Ernesto, ese es precisamente el desafío de Joe Biden tras los 4 años tan divisorios y tan polarizantes, como usted mencionó, de la administración de Donald Trump. Si alguien es la persona capaz de unificar, si alguien es la persona capaz de tender puentes, es la figura de Joe Biden, una persona que incluso dentro de las alas más radicales del Partido Demócrata existe cierto rechazo porque ha trabajado durante su carrera con la mayoría de republicanos, ha sido un negociador, es un gran amigo de John McCain, un gran amigo de Lindsey Graham, de senadores republicanos, y entonces este es el momento para que ponga a prueba precisamente esos credenciales que tiene de negociador, de persona pacífica, y ojalá que realmente en Estados Unidos se logre bajar un poco la espuma del conflicto. 2 frases que dijo hoy Joe Biden me parecieron interesantes en esa dirección. La primera es que dijo: la política no debe seguir siendo un fuego rabioso que destruye todo a su paso. Y al mismo tiempo dijo: no podemos dejar que cualquier desacuerdo sea una causa para la guerra total. Es decir, esa política de la confrontación, esa política de la destrucción, esa política de yo gano y el otro pierde, es precisamente la política que nos ha llevado a tanta polarización, y que espero que Joe Biden tenga una aproximación diferente para que Estados Unidos finalmente pueda encontrar un poco la paz. Señor Moore, ¿hay algún sentido de autocrítica en el Partido Republicano? ¿Sienten que usted defendía recién la elección de Trump como un no político, y a su juicio el hecho de un supuesto bienestar económico? Sin embargo, la percepción que tiene el mundo es de un Estados Unidos tras esta presidencia de Trump dividido, agrietado, con una enorme tensión, con problemas económicos, con problemas para enfrentar la pandemia. Es el país del mundo con más muertos por la pandemia. ¿Hay algún sentido de autocrítica en el Partido Republicano? Bueno, debemos entender puntos importantes sobre el mandato del presidente Trump. Durante los primeros 2 años y su plan de gobierno de, primero que nada, controlar lo que tenía que ver con el mercado internacional, el TLC, con Canadá y México, y principalmente con China, que importaba a Estados Unidos 40 contenedores por día y solamente le compraba un contenedor a Estados Unidos. Entonces, eso se reguló, que eso era importantísimo. Luego, el tratado con Canadá y con México de que todo tenía que ser igual, que por qué mandar a nuestros productos a elaborarse en México y meterlos a Estados Unidos sin pagar impuestos cuando nos quitaban millones y millones de empleos. Eso se reguló también, que eso fue muy importante. Luego nos cae la pandemia. Y yo le voy a ser sincero, aquí no había nadie previsto ni listo para enfrentar una pandemia como la que enfrentamos o como la que estamos enfrentando. Nadie, ni Costa Rica, ni Europa, ni Estados Unidos, nadie. Esto fue totalmente nuevo. En un momento en que el gobierno de Estados Unidos está concentrado en crear una mejor vida para los americanos, nos cae la pandemia.
¿Quién está listo para eso? Nadie. Se tomó de la mejor manera que se pudo y aún así, desde febrero hasta octubre, se crearon más de 2.3 millones de empleos en Estados Unidos, bajando el desempleo a un nivel jamás visto en la historia de Estados Unidos. Entonces, eso nos demuestra que aún así, tal vez la pandemia se debió haber manejado de una mejor manera, pero ¿quién estaba listo para enfrentarlo? En Costa Rica, mire cómo estamos. Y aún así, el desempleo bajó. Estados Unidos siguió progresando, a todo mundo se le dio comida, a todo mundo se le comenzó a vacunar y la economía de Estados Unidos, sí, ha sido muy afectada al igual que el resto del mundo, pero ha venido controlándose. Que la mayor cantidad de muertos, por favor, si en Europa el año pasado se murieron 1.400.000 niños de cáncer y en Estados Unidos con 348 millones de habitantes todavía no hemos llegado ni ahí. Claro, entonces, señor Moore, pero está comparando un continente con un país. Las cifras están claras. Las cifras están claras. Supuesto, Estados Unidos es el país que más muertos ha tenido en esta pandemia. Las cifras están claras. La pregunta se la repito. Y si la respuesta es no, le pido que lo diga. ¿Hay alguna autocrítica, hay un sentido de autocrítica en el Partido Republicano a este periodo de gobierno? No, para nada, para nada. Nosotros estamos muy contentos con el performance del presidente Trump y esperamos que llegue el 2024 y veremos cómo procedemos a partir de ahí, pero nosotros quedamos muy, muy contentos como partido con lo que hizo el presidente Trump. Alfonso, ya hay 24 nominados para el gabinete con paridad femenina, incluyendo una mujer al frente de la Inteligencia Nacional y un afroamericano al frente del Pentágono. ¿Qué nos dice el análisis de los nominados sobre el proyecto de gobierno que tiene Joe Biden? Hay un regreso claro a la normalidad, y con la normalidad me refiero a personas que tienen ciertas capacidades para ejercer las posiciones en las que están, personas que tienen experiencia en temas de política exterior, en temas de política comercial, en temas de seguridad ciudadana, en términos de salud. Entonces, lo que Joe Biden está tratando de promover es una imagen de que las cosas están regresando a la normalidad, más allá de la improvisación y de los escándalos que permearon la administración de Donald Trump. Y es que en esto, Ernesto, y quizás en contraste con lo que dice el señor Moore, es importante tomar en cuenta que la gran mayoría de Estados Unidos, incluyendo los moderados, incluyendo los demócratas, incluyendo gran parte del partido republicano, no está contento, no estaría de acuerdo con lo que dice el señor Moore. La economía de Estados Unidos se contrajo 4% este último año. Donald Trump perdió 3 millones de empleos respecto a la cantidad de empleos con los que entró en la oficina. La guerra comercial con China costó 300,000 empleos en Estados Unidos, 1.7 trillones de dólares perdidos en la guerra comercial con con China. Donald Trump deja al país 7 trillones de dólares más endeudado, el tercer endeudamiento más alto de cualquier presidente en la historia de Estados Unidos. Y entonces ahí es donde uno encuentra por qué el rechazo a la administración de Donald Trump. Don Oscar dice que ningún país esperaba lo que sucedió con la pandemia. Bueno, la administración Obama tenía una oficina en el Consejo Nacional de Seguridad dedicada específicamente a la preparación para una pandemia, y Donald Trump cerró esa oficina. Entonces no, sí lo esperaba Estados Unidos, y Donald Trump tomó las acciones que llevaron a convertirse a Estados Unidos en el peor país en el mundo en el manejo de la pandemia, tanto proporcionalmente como en números brutos, con 416,000 personas muertas al día de hoy. Inicia ahora una nueva administración. Vamos a estar dándole seguimiento al futuro de Estados Unidos, uno de los principales o el principal socio comercial de Costa Rica, un agente clave en la política del mundo. Hay un dicho que es bastante cierto, que es que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Vamos a estar dándole mucho seguimiento a ver cómo evoluciona la presidencia de Joe Biden y Kamala Harris. Gracias a ambos, Oscar Moore del Partido Republicano y Alfonso Rojas, politólogo en Austin, Texas. Muchas gracias. Gracias a usted, Ernesto. Buenas noches. Nos vamos a la primera pausa comercial. Enseguida venimos con más. Los fuertes vientos
provocados por el empuje frío número 12 pusieron a correr a los bomberos, con más de 95 emergencias reportadas por cortocircuitos, caída de árboles y rótulos. En la Compañía Nacional de Fuerza y Luz atendieron más de 40 averías. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón. Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. Irma Estela es una mujer que lleva la educación alternativa en la sangre. Su apuesta por la educación ha producido cambios en la mentalidad de la gente, que ahora tiene dónde estudiar sin abandonar la región. Y los habitantes, además, encontraron un modelo educativo distinto, social y comprometido. Eso, ejemplos, ¿no? De maneras de ser y de hacer las cosas, de compromiso, cariño. A las 2 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Aquí en México 86, Argentina es el campeón del mundo. ¡Viva Argentina! ¡Viva México! Un mundial inolvidable. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Con jugadas históricas y donde Maradona se consagró como campeón mundial y líder de Argentina. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Diego fue capaz de abarcarlo todo en 2 jugadas. 1986, la historia de la Copa. Los domingos a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hemos despegado de Miami y ya vamos camino a la base naval de Guantánamo. Una vez aterrizamos en la base, nos embarcamos en un ferry militar. Los reos se encuentran justo al otro lado de la bahía. El calor allí es inaguantable. Cuesta de hecho creer que en los inicios del centro de detención había reos que vivían maniatados, encapuchados y también a la intemperie. Esta es una celda cualquiera en el campamento número 6 del centro de detenciones de Guantánamo. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 7 de la noche con 23 minutos vamos a ver la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar en la compra, 606 colones con 13 centavos. El precio del dólar en la venta, 612 colones con 89 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. El gobierno asegura que el proyecto de ley de empleo público podría ahorrarle al país hasta un 1.5% del Producto Interno Bruto. Además, desde el oficialismo dicen que es vital para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obtener el crédito de 1.750 millones de dólares que Costa Rica necesita para equilibrar sus finanzas públicas. El periodista David Roversi estuvo trabajando este tema. Me encuentra aquí en el set conmigo, lo saludo. Buenas noches, David. ¿Qué datos concretos existen para afirmar que cambiar el sistema de empleo público que tenemos ahora ahorraría 1.5% del PIB? Buenas noches, Ernesto, y buenas noches, por supuesto, a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Datos certeros, vamos a decirlos. Me parece que
es parte de la discusión, todavía están flotantes, esa es la propuesta del gobierno y los números del gobierno. Sin embargo, hay sectores y diputados inclusive también que están dentro de la discusión que aseguran que no va a llegar ni siquiera a ese punto. Ayer hablábamos un poco del tema de las remuneraciones, que son las que podrían llegar a aproximadamente 0.81% según los datos de Hacienda. Sin embargo, bueno, parece que son datos que Hacienda nada más ha disparado sin todavía justificar el por qué se estarían dando. Pero bueno, era parte también de lo que conversábamos ayer y que hoy vamos a estar ampliando un poco más, porque el factor económico es realmente lo que al final de cuentas está movilizando todo lo que es el proyecto de empleo público, y que bueno, se habla finalmente de esta posibilidad de que sea desde un 0.7% del Producto Interno Bruto hasta el 1.5% del Producto Interno Bruto, que vamos a pedir la pantalla también acá a nuestro compañero Marco Millape, que sería este ahorro, que sería prácticamente de 238.000 millones de colones hasta 510.000 millones de colones posiblemente, que se estarían dando en los próximos 4 años. Sin embargo, bueno, como les decía, sindicatos también dicen que la medida no es necesaria. Recordemos que, por ejemplo, un 1% del Producto Interno Bruto es aproximadamente 340.000 millones de colones. Así que bueno, estos son los primeros números y así también nos lo hizo saber la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Estaríamos generando un ahorro de cerca de 0.7 de Producto Interno Bruto hasta 1,5 del PIB, que es muchísimo en este momento de crisis fiscal. A partir de los primeros 4 años y el primer año se estaría generando un ahorro muy significativo para nosotros de ese 0.7 de Producto Interno Bruto, solamente en gobierno central. Si ya le sumamos el resto del sector público, pues se generarían muchos más ahorros. Y eso nos ayuda para la regla fiscal y nos ayuda también para el ajuste fiscal adicional que como gobierno estamos planteando en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, como lo dice doña Pilar Garrido, esta es el pronóstico que ellos hacen, las proyecciones. Sin embargo, podría ser a mayor todavía ya cuando se empiece a involucrar el resto de lo que es el empleado público. Recordemos, como decíamos ayer, toca ciertos sectores del legislativo, del ejecutivo, del judicial, pero hay otros que quedan por fuera, como el Bambi, la banca. Mientras esto se va pues acomodando, esto es el margen que tienen en este momento, que como les decía, podría ser un ahorro de 238.000 millones de colones hasta 510.000 millones de colones en los próximos 4 años. Por eso también los sindicatos es que discrepan un poco de la situación. Ellos han más bien propuesto otras medidas, como por ejemplo el tema de tener un poco, de tocar las reservas del Banco Central, las reservas internacionales, y por el informe que dio la Contraloría General de la República del tema de superávit en instituciones públicas, que podría ser hasta 4 veces mayor de lo que se está pidiendo al Fondo Monetario Internacional, que es a lo que también vamos a pasar en este momento. Un poco el debate que está planteado es: necesitamos equilibrar las finanzas públicas, y el tema es de dónde va a salir la plata, qué sector va a aportar la plata. El gobierno está proponiendo reajustar, reacomodar el salario de los empleados públicos. Así es. Los sindicatos y sectores sociales, y algunos sectores sociales y algunos diputados dicen: ojo, no es la única alcancía que hay en la casa, hay otros lugares de donde se pueden obtener recursos. Así es, por lo menos ese es el planteamiento de los dos bandos, por llamarlo de alguna manera. Pero, como les decíamos, esto nos lleva de inmediato a lo que es esta negociación que se está viviendo con el Fondo Monetario Internacional, que ha sido sumamente discutida, que empezó desde el pasado 11 de enero, y que, bueno, el gobierno ve como un eje central lo que es el tema de empleo público para lograr ese acuerdo, debido a las condiciones que pide el Fondo Monetario Internacional para poder negociar, y que ese dinero saldría de este proyecto de ley. Pero para el fondo parece decir que no es una condición, y es parte de lo que se ha dicho en las últimas reuniones con los sindicatos y jefes de fracción. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué tan vital parece para hacer el gobierno la situación con el Fondo Monetario Internacional. Para eso vamos a pedirles que nos pongan la siguiente pantalla, donde vamos a ver un tuit de don Carlos Alvarado,
porque recordemos que el gobierno ha sido muy hermético con el arranque de las negociaciones, no han dado declaraciones y demás, pero bueno, como vemos, el presidente dice que la reforma del empleo público es necesaria para poder poner orden al gasto público y bueno, menciona en este tuit del 18 de enero la importancia que es para poder tener también las reglas del juego claras con el Fondo Monetario Internacional, pero como les decíamos, pues parece que no es la única alternativa y así lo hicieron saber también los otros pues, actores de esta negociación. Quizás un poco ellos desmintieron indirectamente, por supuesto, al propio Alvarado. No es cierto lo que dijo Alvarado de que el proyecto de empleo público era fundamental para que esta gente le prestara al país los 1.750 millones. Nosotros dijimos que eso era un embuste de Alvarado y se confirmó. La conclusión que nos deja más clara en esto es que el Fondo Monetario nos vino a decir que el gobierno nos estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario ni está pidiendo plazos, ni está pidiendo los requerimientos como tal. No nos está poniendo metas específicas sobre lo que nosotros tenemos que venir a hacer. Sí nos habla de que debemos de tener, o que el país debe de tener una disminución de la deuda y una sostenibilidad del déficit primario. Eso es lo que piden. ¿Cómo? El gobierno es el que tiene que poner esos planteamientos. Me queda muy claro que el Fondo Monetario Internacional no está pidiendo una lista específica de acciones o proyectos para firmar el acuerdo. Me parece que hay una voluntad importante de colaborar con el país, pero que le toca a Costa Rica definir cuáles son las medidas para cumplir con esos requerimientos de esfuerzo fiscal, de reacomodo de las finanzas y de la reestructuración del Estado. David, aquí lo que está claro es que lo que está sobre la mesa es que nosotros estamos acudiendo a un ente internacional para pedirle plata, Costa Rica. Lo que nos dice ese ente internacional es, para eso necesito que ajuste sus finanzas en un X%. Correcto. ¿Cómo lo hace? Usted me lo propone. Así es. Esta medida de un proyecto de ley de empleo público es una de las posibles y es una escogencia del Ejecutivo, no del Fondo. Que se ha vuelto el pilar, además, para el Ejecutivo, porque el Ejecutivo prácticamente ha dado a entender que sin este proyecto no logra hacer esa reducción en el gasto, que pues finalmente podría dar pie a la negociación. Como decimos, han presentado otras alternativas, sindicatos, otros diputados, sin embargo, el norte del gobierno va en este tema. Lo que sí está claro, clarísimo, es que la principal dificultad no pasa por convencer al Fondo Monetario Internacional, que por otra parte ya le ha prestado dinero a la mayor parte de Latinoamérica, a la mayor cantidad de países en Latinoamérica. La dificultad pasa por obtener los 38 votos que se requiere para pasar esta ley o este paquete de leyes. Incluso hoy se metió en el debate el presidente Oscar Arias, el expresidente. Así es. Y bueno, como usted lo dice, es complicado porque, como también reitero, es el norte del gobierno. Parece que no tuviesen tampoco como un plan B o C y demás, pero bueno, es el norte del gobierno, parece que empieza además a amarrarse ya en la Asamblea Legislativa, por lo menos con las grandes fracciones, y se encaminaría para ir hacia esta situación. Recordemos que pusieron como prioritario el tema de empleo público, dejando de lado poner más impuestos, por ejemplo, en el impuesto del valor agregado. También desecharon lo que era el proyecto de lo que son las tasas en los bancos para poder cobrar las transacciones y demás. Así que bueno, eran otras alternativas que tenía el gobierno, sin embargo las fueron desechando para pues amarrar, digámoslo así popularmente, lo que es el tema de empleo público, que bueno, parece que camina con un norte claro en la Asamblea Legislativa. Por más dimes y diretes que hay, siempre todo se teje por debajo de la mesa y las grandes fracciones, para tener los 38 votos, pues llegan a parecer que ya empiezan a ceder. Pero bueno, en esas mismas fracciones hay todavía divisiones, hay conflictos y hay temas que son muy álgidos. Ayer hablábamos del tema del salario global, es uno de estos. Pero el tema que vamos a ver a continuación, por supuesto, es uno de los más complicados y es el de las convenciones colectivas. Estas que pues sindicatos defienden evidentemente a muerte, pero que están dentro del proyecto y que sin duda alguna
podrían verse afectadas y bueno, según sindicatos también está desapareciendo, pero vamos a ver qué es exactamente lo que proponen en cuanto a las convenciones colectivas en este proyecto de empleo público que recordemos está en una versión en este momento, podría cambiar en estos días como ha cambiado ya anteriormente en las discusiones en la Asamblea Legislativa. En este caso se respetan las convenciones colectivas por ser un principio establecido constitucionalmente. Además, Costa Rica ha firmado tratados en materia internacional sobre esta materia. Lo que sí es importante es en el espíritu de la 9635 establecer, acotar muy bien las convenciones colectivas de tal manera de que no hayan pluses o no hayan incentivos establecidos como acuerdo entre partes con fuerza de ley, que eso ya no se puede hacer, sino que requieren ser una ley, es decir, la ley general por encima de los acuerdos con fuerza de ley. Los incentivos son reserva de ley y lo que estamos visualizando es que en caso de que haya una voluntad de las y los diputados y un esfuerzo también gubernamental en convenciones colectivas es acotarlas a lo que ya es ley en la 9635, a que no vaya a implicar privilegios, a que no vaya a implicar tampoco aumentos desmedidos en relación con la escala salarial única, ni tampoco la vaya a descuadrar para poder prevenir que se genere otra vez una situación de inequidad salarial entre quienes desempeñan la misma función. Bueno, pero como les decía, evidentemente hay grupos en contra de lo que es la propuesta de tocar las convenciones colectivas, inclusive diputados que todavía tienen ciertas dudas. No, las convenciones colectivas nunca existieron en el 100% del sector público. Las que quedan son unas 26. Todas aquellas que tenían cláusulas que decían privilegiadas han sido eliminadas. Con el proyecto de empleo público lo que queda es simplemente un cartón que dice convención colectiva de trabajo. Y no hay duda de que esto va a ser un impacto demoledor para las condiciones de vida y salarios de todos los trabajadores del sector público de este país. Bueno, y como les decía, son 3 puntos los más conflictivos que están en la Asamblea Legislativa y este es el último, pero no el menos importante porque realmente es donde hay muchísima discusión, sobre todo si es constitucional o no, de quién va a ser el ente rector. Se propone que sea el Ministerio de Planificación, sin embargo, algunos defienden que siga siendo el Servicio Civil y muchos temen inclusive también lo que podría ser un manoseo, por llamarlo de alguna manera, en el Poder Judicial si fuese el Ministerio de Planificación quien tiene pues el ente rector o es el ente rector de lo que es la Ley de Empleo Público. Veamos más o menos qué dicen, porque inclusive la bancada más grande en la Asamblea Legislativa, que es Liberación Nacional, que tiene 17 votos, no ha podido ponerse de acuerdo en estos temas. Sí, básicamente hay una preocupación principal que tiene que ver con el órgano rector en materia de empleo público. Nosotros seguimos insistiendo que desde el punto de vista constitucional y para evitar la politización del servicio público tiene que ser el servicio civil, tal como lo determina nuestra constitución política, y no el Ministerio de Planificación. Realmente no llegamos a ningún consenso sobre ninguno de los temas, pero sí tenemos aproximaciones muy importantes que nos permitan todavía a los 17 diputados ser realimentados por los 3 compañeros del gobierno de administración que integramos esa comisión para que la fracción salga con una posición en los 3 ejes más importantes, como es el tema de la rectoría, como es el tema del salario global y como es el tema de las regulaciones de las convenciones colectivas. Me da un miedo pavoroso el tema de un macroministerio del Mideplan. Quieren crear un ministerio que llegue y que pueda influir en otros poderes de la República, como sería el Poder Judicial. Imagínate lo pernicioso que sería para la democracia, para la República de Costa Rica como tal. Sí, es falso que sea inconstitucional. Lo que establece la Constitución de la República en el artículo 191 y 192 es el Estatuto de Servicio Civil. No es lo mismo que la Dirección General de Servicio Civil. No es lo mismo que la propia Dirección General de Servicio Civil y el Estatuto de Servicio Civil se generan en 1953 y la Constitución es del 49. Bueno, como hemos podido ver,
tanto ayer que hablábamos un poco más del tema de lo que es el trabajador, hoy un poco más de las finanzas. Hay muchas dudas, hay criterios todavía encontrados entre todos los actores que están en este proceso de lo que es la ley de empleo público. Y finalmente, mañana también será un día importante en la Asamblea Legislativa, o podría serlo, para empezar a discutir en plenario lo que es el empleo público, y que finalmente también se verán las mociones, se votarán y ver si regresa nuevamente ya dictaminado a lo que puede ser la Comisión de Administración, de Gobierno y Administración, para finalmente hacer la segunda ronda y ver si vuelve al plenario y hacerlo ley finalmente. Vamos a seguir muy de cerca el tema, un tema fundamental para la estabilidad macroeconómica, obtener el crédito, y por otro lado, para prácticamente 300.000 personas que son empleados públicos, tener una claridad sobre cuál es su marco legal en el que van a desenvolver sus tareas. Nuestro compañero David Roversi. Muchas gracias, buenas noches. 36.000 millones de colones menos tendrán los partidos políticos para gastar en la próxima campaña electoral. El presidente Carlos Alvarado firmó una ley que recortará los recursos para la campaña política del 2022. El próximo mes de octubre se hará la convocatoria de las elecciones para el 2022. Es por eso que en los próximos meses la campaña política tomará fuerza. Sin embargo, para el 2022 los partidos políticos tendrán derecho a recibir una contribución estatal máxima para cubrir los gastos de la campaña, equivalente al 0,085% y no al 0,19% del Producto Interno Bruto del 2020. Así lo establece la Ley de Ahorro de la Campaña Política del 2022, firmada este miércoles por el presidente de la República, con la que se estima ahorrar más de 36.000 millones de colones. Esta ley tiene la particularidad de resolver varios problemas a la vez. Ahí uno de sus méritos. Uno, entendiendo que tenemos una pandemia, buscar austeridad en las campañas políticas sin limitarlas, dando recursos a los partidos para llevar adelante campañas, pero entendiendo que en este contexto todos necesitamos hacer ahorros. También resuelve temas de los procesos internos de los partidos, entendiendo que con la limitación de los espacios y el distanciamiento físico, necesitamos generar las asambleas que son tan típicas de los partidos políticos para llevar sus procesos. Con esta medida se pretende contribuir a la reducción del gasto público. En este sentido, la iniciativa está planteando, sí, un esfuerzo de contención importante que se traduce en un ahorro cercano a los 36.000 millones, pero también incorpora aspectos fundamentales para facilitar los procesos dentro de los partidos políticos, y también incorpora un elemento que en esta nueva normalidad se vuelve trascendental, y es la misma virtualidad. Esto es importante para facilitar el proceso no solo dentro de los partidos políticos, sino también para irnos preparando hacia una adaptación que como sociedad hemos tenido que ir enfrentando en el día a día en razón de la pandemia. Esta ley regirá tanto para las elecciones nacionales de 2022 como para las votaciones municipales que se realizarán en el 2024. El viento y el verano tienen literalmente encendido al país. El Cuerpo de Bomberos atendió ya más de 95 emergencias provocadas por las ráfagas que genera el 12º empuje frío de la temporada. Además, más de 700 personas se quedaron hoy sin electricidad en distintos sectores del área metropolitana por el daño en el tendido eléctrico. Desde Santa Bárbara de Heredia, donde un árbol cayó sobre una casa y dañó el tendido eléctrico, el periodista Andrés Ortiz nos trae la información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Estamos en vivo desde calle Chagüites, esto ubicado en Santa Bárbara, calle que comunica a Virrí con Carrizal. Esta vía se mantiene cerrada desde el mediodía, ya que un árbol bastante grande cayó sobre una vivienda y consigo arrastró el tendido eléctrico, afectando 3 postes de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, también del Instituto Costarricense de Electricidad, cableras
y demás. Veamos la siguiente información. Sectores afectados este miércoles por los fuertes vientos ocasionados por el empuje frío 12 de la temporada. Aquí en calle Chagüites, en Santa Bárbara de Heredia, cayó un árbol sobre el tendido eléctrico y sobre esta vivienda. El percance además dañó 3 postes de electricidad. Afortunadamente no resultaron personas heridas. Bueno, ustedes saben que ahorita está el viento, ¿verdad? Por todo lado. Y se vino una ráfaga muy fuerte y eso fue lo que ocasionó que el árbol se desprendiera, bueno, se cayera y nos cayó en casa. Daños materiales, nada más. Daños materiales, gracias a Dios, por lo menos, por dicho. Sin duda alguna todavía en un riesgo, porque todavía hay árboles aquí bastante grandes, en las mismas condiciones que podrían caerse con esto. Exactamente, sí, entonces eso es lo que están haciendo en este momento, tratando de cortarlos para evitar otro accidente de estos, ¿verdad? De acuerdo con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, desde la madrugada se presentaron afectaciones principalmente en Heredia, Coronados, Santa Ana, Escazú y Desamparados, dejando en total a más de 700 personas sin el fluido eléctrico por algunas horas. El día de hoy amanecimos con 2 sectores con daños grandes. Uno en Sacramento, en las montañas altas de Heredia, sector del hotel el Pórtico, 200 metros de línea semiaislada cayeron al suelo producto de la caída de un árbol. De igual forma en Santana, en el sector de Targuá, otros 200 metros de línea amanecieron en el suelo producto de la caída de otro árbol en ese sector y creemos que estos árboles han caído por los fuertes vientos en ambas zonas. El Cuerpo de Bomberos atendió 95 emergencias, 70 por caída de árboles, 7 por amenazas de caída de rótulos y 18 cortocircuitos. Recomendamos a toda la población valorar el entorno en donde viven, de tal forma que si hay un rótulo, un árbol o cualquier objeto que pueda caer, que se tomen todas las acciones de prevención necesarias para evitar una tragedia. Esto se debe al paso del empuje frío número 12 de la temporada. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se registraron vientos de hasta 110 kilómetros por hora y esas condiciones permanecerán hasta el próximo viernes. Durante hoy miércoles y también mañana jueves estará influenciando al país. Su principal efecto se estará dando particularmente en estas ráfagas de viento, las cuales llegaron incluso esta madrugada hasta más de 110 kilómetros por hora. 111 kilómetros por hora, de hecho, de forma puntual en el sector del volcán Irazú, también hacia el Cerro de la Muerte y algunas otras ráfagas importantes como entre 80 y 90 kilómetros por hora localizadas en el sector de La Cruz, en el norte de Guanacaste. Estas condiciones ventosas también están afectando los oleajes en las costas del Caribe. Generando oleaje alto en el Caribe, olas de 3.5 metros máximas se están sintiendo en estos momentos, deberían de estarse sintiendo en estos momentos en todas las costas de Limón y obviamente ese oleaje es peligroso para la navegación de embarcaciones pequeñas y hasta medianas y también para los bañistas que estén en las playas de nuestro Caribe. Este tipo de fenómenos podrían seguir presentándose a lo largo del año. Bien, por último vamos a ver imágenes en vivo del camarógrafo Sergio Quesada de las labores que, como les decía, se mantienen desde temprano. Este es el árbol que cayó precisamente en este sector por el fuerte viento que se presentó durante esta tarde y, como les decía, la caída del tendido eléctrico y el trabajo que realizan en este momento las cuadrillas tanto del Instituto Costarricense de Electricidad como también de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estiman que la electricidad podría restablecerse en este sitio hasta horas de la madrugada. Esta es la información que se maneja en este momento en vivo desde Santa Bárbara Heredia, en esta calle Chagüites, que ubica hacia Carrizal. Don Ernesto, esta es la información que tenemos en vivo desde Heredia. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el trabajo de nuestro compañero Andrés Ortiz. Vamos a una pausa comercial, pero no se vaya, quédese en la señal de Canal 13. El Bambi tiene a disposición este año 96.450 millones de colones para otorgar unos 9.500 bonos de vivienda para la clase media. Si este año piensa comprar casa, analice todas las opciones del mercado. Las tarjetas del Banco Popular son solidarias y tienen un gran corazón.
Al pagar con nuestras tarjetas, usted podría ser uno de los 10 ganadores de 1 millón de colones y medio millón adicional para la organización de bien social que usted elija. Nuestras tarjetas son solidarias porque tienen muchos beneficios. Tienen corazón porque desde su casa puede comprarle a los suyos de forma segura y nos dan bienestar a todos. Pague con nuestras tarjetas y tenga la oportunidad de ayudar a otros. Banco Popular. Construimos bienestar. Hola América Latina. Aquí estamos una vez más junto a mí y siempre, como no, con nuevas recetas también. Brasileña de origen alemán, Sabine Weck lleva en sus venas la pasión por la cocina. De su abuela aprende la repostería, de su abuelo botánico, el mundo de las plantas. Una trayectoria vital impresa en su arte culinario que nos transmite en Con Sabor y Saber, los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Maestro París. ¡Buena suerte! Continuamos con las historias latinoamericanas en Secuelas de la Cuarentena en nuestro espacio Cine en Cortos, el jueves 21 de enero a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Y a las 7 de la noche con 51 minutos vamos a una probadita de lo que le vamos a presentar esta noche, 8:30 en Deportivas del 13. Gerardo Coto, ¿qué nos tienen para esta noche? Cortito y al pie. Cortito y al pie, bueno, don Ernesto, un placer saludarlo. Recuerda que ayer hablábamos de los fresquitos, ¿verdad? Ajá. Bueno, hoy a las 9:15 juega la Liga, para que estén presentes, vamos a hablar de eso también. Y va a estar con nosotros Yocasta Valle, porque recuerde, don Ernesto y amigos que nos sintonizan, que va a estar peleando próximamente por el título mundial de boxeo, así que Yocasta nos va a acompañar aquí en el estudio a las 8:40 más o menos, entrevista que tendremos en vivo. Así que, pues, una pinceladita para que se quede con nosotros, ¿verdad? Pinceladita. Sí, señor. Muy bien, esta noche, 8:30, Deportivas del 13. Así es, los esperamos. En temas nacionales, las familias de ingresos medios tienen ahora posibilidad de recibir bonos de vivienda. El Banco Hipotecario de la Vivienda dispone de 96.000 millones de colones para invertir en 9.500 bonos este 2021. El beneficio lo pueden recibir tanto familias de escasos recursos como ahora familias de ingresos medios. Si este año entre sus planes está construir una vivienda, esta noticia le puede interesar, y es que el Bambi dispone de 96.450 millones de colones para el otorgamiento de unos 9.500 bonos de vivienda para el 2021, con los cuales se financiará la construcción de casas individuales y proyectos de vivienda dirigidos a la población de menores ingresos, así como a las familias de ingresos medios. El presupuesto disponible permitirá otorgar distintas modalidades como construcción en lote propio, compra de lote y construcción, compra de vivienda existente, así como la posibilidad de reparación, ampliación o mejoras a la vivienda. Las familias interesadas en postularse deben realizar los trámites en Amutual, MUCAP, COSIQUE, COPE Alianza, COPENAE, Banco Popular, Banco de Costa Rica o Banco Nacional. Estos son los requisitos para optar por un bono. Tener ingreso familiar menor a 1.615.932 colones. Aplica para parejas casadas o en unión libre, con o sin hijos, parejas del mismo sexo con al menos 3 años de convivencia, mujeres jefas de hogar y adultos mayores. No haber recibido anteriormente el bono, ya que el bono solo se otorga una vez. Ser costarricense o tener la residencia legalizada y no tener casa propia. Al mismo tiempo, esas soluciones habitacionales significarían unos 400.000 metros cuadrados nuevos de construcción, con lo cual apoyamos a los esfuerzos de reactivación económica, de más producción, de generación de empleo. En este último punto, esperaríamos que la construcción de vivienda social genere unos nuevos 36.000 puestos
de trabajo en el sector de la construcción. Los bancos públicos también ofrecen otras alternativas para que usted tome en cuenta. Por ejemplo, el Banco Nacional tiene a disposición el producto denominado Vivienda para Todos, que es para familia de ingresos medios, donde el monto máximo por solución habitacional es de 65 millones de colones. Este programa de financiamiento involucra lo que es el bono del Bambi como aporte de la prima. Entonces, si estamos pensando en financiar o en tener un proyecto de compra de vivienda, construcción, remodelación, ampliación, compra de lote y construcción, este programa es para usted. ¿Por qué? Porque además de que tiene el aporte del bono del Bambi para la prima, también cuenta con beneficios en tasa de interés, descuento en comisión, se le descuentan también lo que son impuestos en el permiso de construcción, se le hacen descuentos también en lo que es los gastos de trámite y formalización propiamente legales y de avalúo. Es importante tomar en consideración que este financiamiento de Vivienda para Todos lo tenemos disponible en todas nuestras oficinas y también puede consultar en nuestra página web www.bncr.fi.cr. Importante también anotar que solo la cuota, en la cuota está incluido lo que es ya la póliza, el cliente no tiene que adicionarle nada de más a esa cuota. En el caso del Banco Popular, el Fondo de Avales FAVI o Vivienda Comunitaria son parte de las alternativas que se ofrecen para las familias, tanto de ingreso bajo como de ingreso medio. Tenemos nuestra opción mediante el Fondo de Avales FAVI, en el cual financiamos hasta el 80% del valor de la propiedad con garantía de la misma vivienda y el otro 20% cubierto a través de un fondo de avales. Asimismo, contamos con la opción de vivienda comunitaria, en el cual financiamos hasta el 90% con la propiedad y el otro 10% con un bono del Bambi. Asimismo, estas opciones están hasta por 30 años plazo. La cuota va de los 6.000 colones en adelante por cada millón que se financie. Antes de adquirir un crédito de vivienda, es importante que usted tome en consideración el ingreso y los gastos de su presupuesto familiar, la moneda en la que gana y si tiene algunas deudas adicionales. Si usted no está ganando en dólares, por lo menos debería de tener una precaución siempre en sus ahorros para cualquier eventualidad en un aumento en el tipo de cambio. Esto debido a que el mercado de vivienda se encuentra en dólares hoy día. En el caso de estos periodos son a 25 años por lo general. De momento el tipo de cambio tiende a la alza, recordando que si no hay un crédito aprobado por el Fondo Monetario Internacional, esto puede aumentar el tipo de cambio, lo cual genera mayor riesgo, tanto para los que ya están endeudados como para los que quieren endeudarse. Por supuesto, se recomienda que esa adquisición de crédito sea lo más bajo posible. El año 2020 cerró con un total de 12.873 bonos de vivienda otorgados, la cifra más alta de los últimos 20 años, con una inversión de 120.714 millones de colones y la consolidación del Programa Integral de Vivienda para Familias de Ingresos Medios, el cual en noviembre contabilizó 1.824 operaciones con una inversión de 51.555 millones. Según manifestaron las entidades bancarias, la colocación de vivienda durante el periodo 2020 se mantuvo sin mayor afectación. El comportamiento de la tasa básica pasiva ha contribuido para que las personas tomen la decisión de realizar el financiamiento de una vivienda. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con el resto de la información. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ya nadie toca en el pueblo.
¡Ave María Purísima! México ha sido siempre un país a la vanguardia en el cine, con actores, cineastas, guionistas y demás que han hecho historia en su campo. Ahora sí te cargó el payaso. En Especial de Cortos Mexicanos, pasamos historias premiadas en distintos festivales y que marcaron la diferencia. ¡Ahora sí! Todos los viernes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. En el espacio Arte 13. Disfruta de las promesas del bel canto nacional en... El arte es mucho más profundo, es compartir la música, es sentirla. Jóvenes cantantes líricos de Costa Rica. Lo hace más humano, que eso es lo que uno trata de transmitir en el arte precisamente. Este 24 de enero a las 2:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y en otras noticias del mundo, una fuerte explosión ocurrida este miércoles en un edificio del centro de Madrid, posiblemente por un escape de gas, provocó al menos 3 muertos y dejó numerosos heridos. Así lo señaló el alcalde de Madrid. Había niños en ese momento porque estaba... Una explosión conmocionó el miércoles a Madrid. El estallido, registrado en un edificio del centro de la capital española, provocó muertes y dejó varios heridos. El alcalde José Luis Martínez Almeida apuntó que la causa sería posiblemente una explosión de gas y que el inmueble estaba incendiándose por dentro. Sin embargo, los bomberos no consideraban prudente intervenir porque esto podría afectar la estabilidad y estructura del edificio. Las autoridades acordonaron la zona, llena de los restos del edificio que salieron despedidos por la explosión. La detonación se produjo en la céntrica calle Toledo, en un edificio perteneciente a una parroquia, entre una residencia de ancianos y una escuela, pero en ninguno de estos 2 centros hubo heridos. A las 8 de la noche con 2 minutos, llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por sintonizar la señal de Canal 13. Intentamos darle noticias y contexto. En unos minutos voy a entrevistar a Francesco Bracci, un arquitecto que está desarrollando un proyecto muy original de mini casas. No se vaya de la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo. A propósito de la Semana Internacional de la Educación, en Documentales UNED presentamos una breve historia de Lina y la importancia del tercer ciclo lectivo, el miércoles 20 de enero a las 9 de la noche, con repetición el sábado 23 a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica.